Buenas tardes con todos. Agradecemos su presencia y compromiso en esta mesa redonda. El Departamento de Promoción de la Salud siempre está preocupado por brindar información a todos los pacientes, a todo el público en general sobre temas de relevancia para poder prevenir el cáncer y detectarlo a tiempo. Justamente hoy día justo tenemos este tema importante de dieta y cáncer con diferentes enfoques. Tenemos el enfoque de nuestra médico oncólogo, el enfoque de nuestra enfermera oncóloga y también de nuestra nutricionista de la institución. Entonces voy a pasar a describir cómo se va a llevar a cabo esta mesa redonda. Nosotros tenemos a la doctora Ana Paula Vizconde Rodríguez, que nos va a hacer una pequeña presentación sobre este tema, seguida luego de la licenciada Victoria Vázquez Angulo, también con el enfoque desde enfermería, y terminamos con la licenciada Mariela Angulo, también con un enfoque desde la nutricionista. Vamos a tener más o menos entre 10, máximo 15 minutos de presentación para que puedan desarrollar su tema. Posteriormente, cada uno de ustedes como público va a poder hacer algunas preguntas, puede ser directamente a los ponentes solicitando que se les active el audio o también nos pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom para poder hacerle directamente a cada uno de los ponentes y ellos puedan justamente aclarar sus dudas que tengan al respecto. Imagino que van a ser muchas, va a estar muy interesantes estas presentaciones. Prestemos atención para poder conocer más a fondo sobre este tema. Y sin más demora, vamos a iniciar con la doctora Ana Paula Vizconde Rodríguez, que ella pertenece al Departamento de Oncología Médica, también es responsable de la Unidad de Oncología Pediátrica en nuestra institución en la Dirección de Atención Médica Especializada. Doctora Ana Paula Vizconde, el público es suyo. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la relación entre la dieta y el cáncer, con un enfoque un poco de lo que son también los tratamientos oncológicos. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es la desnutrición es bastante común en los pacientes con cáncer, no solamente por la enfermedad misma, ¿no?, que los hace perder peso, sino también por los mismos tratamientos, efectos adversos que pueden conllevar, ¿no? Vamos a ver que esta desnutrición va a afectar principalmente la calidad de vida y sobre todo también el cómo van a llevar ellos el tratamiento, ¿no?, ya sea sistémico, quirúrgico, de radioterapia. Hay que tener en cuenta que entre el 10 al 20% de los pacientes en general van a tener algún tipo de complicación, ¿no?, debido a esto de desnutrición que incluso los puede llevar a la muerte. De acuerdo a las guías que tenemos de la Sociedad Española de Nutrición, vamos a ver de que todo paciente con diagnóstico de cáncer desde un inicio tiene que tener un screening, ¿no?, para ver su estado nutricional. Se recomienda que en esto se mantenga lo que es una evaluación regular de lo que es la ingesta nutricional que tiene, el peso, el índice de masa corporal, ¿no?, y que se haga de manera repetida o esporádica de acuerdo a las condiciones que presente el paciente. Si este screening es anormal, entonces ya este paciente va a necesitar un tipo de asesoría o de intervención nutricional un poco más, más específica, ¿no? Como por ejemplo la evaluación nutricional cuantitativa de la ingesta, del rendimiento de la masa muscular y el grado también de inflamación sistémica que este puede tener a consecuencia de algún tipo de tratamiento o de la misma enfermedad. Cuando estamos ante un paciente, tenemos que valorar la pérdida de peso. Si vemos que es un paciente que no ha perdido peso, ¿no?, entonces en este caso se recomienda que el paciente mantenga en los valores, ¿no?, y la ingesta de un paciente normal sin enfermedad, ¿no? También en lo que es la ingesta de proteínas se recomienda que se mantenga entre 1 gramo por kilo por día y si es posible 1,5, ¿no? El uso de vitaminas y minerales se recomienda que se consideren dentro de lo que es la dieta normal para este paciente, salvo que en algún examen el médico haya detectado alguna pérdida específica, alguna deficiencia específica de alguna vitamina o algún micronutriente. Cuando ya hay una pérdida de peso, entonces acá tenemos que valorar también lo que es la resistencia a la insulina. En este caso, lo que se va a hacer es aumentar un poco esta porción de energía, ¿no?, de grasas, carbohidratos, para aumentar un poco lo que es la densidad energética, ¿no?, y reducir también lo que es la carga glucémica. En pacientes, por ejemplo, en donde
ya estamos pensando tal vez dar algún tipo de intervención nutricional, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que en ellos, a ver, hola, creo que me parece que se fue un poco la señal, ¿verdad? Sí, sí, doctora, pero ya la estamos viendo la ponencia. Entonces, en pacientes estábamos diciendo que ya necesitan tal vez algún tipo ya de, perdón, entonces en pacientes en donde, por ejemplo, ya se requiere algún tipo ya de intervención nutricional, estábamos viendo de que se valora lo que es ya la suplementación cuando no tenemos los objetivos nutricionales que debemos alcanzar, ¿no? Menos del 50% del requerimiento en una semana, del 50 al 75% en más de 2 semanas. Valoramos la nutrición enteral siempre y cuando el paciente no tolere lo que es la vía oral. Hay que recordar que esto, este cambio tal vez de vía no es que vaya a mejorar la sobrevida o el pronóstico en la enfermedad, ¿ya? Otra cosa importante también es que no tenemos ninguna evidencia clínica de lo que es, por ejemplo, dietas cetogénicas en aquellos pacientes oncológicos. Ahora, otra cosa importante también es que lo que es la nutrición enteral está recomendada siempre y cuando haya una ingesta de la vía oral inadecuada o sea necesaria algún tipo de intervención en donde vamos a ver que el paciente no va a poder ingerir alimentos, ¿no? Otra cosa importante también es que si es que vemos que este paciente a raíz de los tratamientos ha ido, por ejemplo, disminuyendo la ingesta de la vía oral de manera progresiva o ya esto se ha ido prolongando por un periodo de tiempo, entonces vamos a ver de que acá sí está recomendado valorar lo que es la vía enteral y esto tiene que ser de manera progresiva para evitar lo que es el síndrome de realimentación, en donde vamos a ver algunos disbalances, ¿no? Por ejemplo, una hiperfosfatemia, el desequilibrio en el sodio, ¿no? También puede haber un desequilibrio en glucosa, proteínas, ¿no? El metabolismo también de las grasas, hipopotasemia o magnesemia. Entonces, este aumento gradual tiene que ser progresivo, ¿no? Y siempre con un dosaje periódico de lo que son también electrolitos, ¿no? En aquellos pacientes en donde ya la ingesta es insuficiente y de manera crónica, ¿no? Entonces en ellos sí ya nutrición enteral o parenteral sí ya esté indicada. En cuanto a lo que es el ejercicio, si es un paciente, por ejemplo, que tenemos que se encuentra en actividad física, que está acostumbrado a hacer algún tipo de deporte, entonces se recomienda que mantenga esta actividad, ¿no? Y si va incrementando el nivel de la actividad física, que sea también de manera progresiva, porque al final esto también le va a dar un soporte para lo que es evitar lo que es la pérdida muscular, ¿no? Y lo que sí se debe de individualizar es lo que son los ejercicios de resistencia, ¿no? En todos ellos. Vamos a ver de que hay algunos agentes farmacológicos que también se pueden indicar para, sobre todo, mejorar lo que es el apetito en el paciente, ¿no? Para que este paciente, por ejemplo, si veo que producto de los tratamientos, ¿no? Es un paciente que sufre de hiporexia, entonces nos podemos ayudar de los corticoides y de las progestinas. Como progestinas, el más frecuente tenemos lo que es el acetato de megestrol, y en los corticoides, bueno, se pueden usar por un tiempo de máximo semanas, ¿no? Con la intención de ir aumentando lo que es el apetito. Vamos a ver también de que se puede suplementar con lo que es el omega 3. Antes no teníamos mucha evidencia de sus beneficios, ahora en las últimas revisiones sí se ha visto de que mejoran no solamente el apetito, sino también ayudan a mejorar el peso, la morbilidad postquirúrgica y sobre todo la calidad de vida en el paciente, ¿no? Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas crónicos, como por ejemplo constipación o algún problema de llenura precoz, entonces valorar también lo que es el uso de Procinet, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay algunos suplementos o medicamentos que aún no tienen evidencia clínica, como por ejemplo aminoácidos, AINES, cannabinoides también, ¿no? O esteroides androgénicos, que si bien es cierto, son en algunos casos recomendados, aún no tienen mucha consistencia clínica para eso. En pacientes que son operados, ¿no? Sí se recomienda que ellos entren a un programa de recuperación nutricional, ¿no? En general, o un
un programa de recuperación postquirúrgica, con el fin de que no solamente se les haga el screening por una malnutrición, sino también que en aquellos pacientes, de acuerdo al tipo de cirugía, tienen un riesgo de malnutrición, entonces puedan recibir el soporte adecuado, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que se minimice lo que es el estrés postquirúrgico, tener un mejor manejo de su estado nutricional, disminuir las complicaciones y al mismo tiempo optimizar la tasa de recuperación, ¿no? Entonces, en este caso, en pacientes, por ejemplo, que sí se encuentran en riesgo de una mala nutrición, sí se recomienda un soporte nutricional apropiado durante su estancia hospitalaria, ¿no? Porque tal vez son pacientes en los que se prevé la ingesta, la vía oral disminuya, ¿no? O por último, no tenga ingesta durante los días en el posoperatorio, ¿no? Pacientes también que van a ser sometidos a cirugías gastrointestinales, se recomienda valorar en el perioperatorio tal vez lo que es la nutrición oral o enteral también, ¿no? En los pacientes que van a recibir o reciben un tratamiento de radioterapia, vamos a ver que hay que tener una especial atención en ellos, sobre todo en la zona en la que se va a recibir la radioterapia, cabeza, cuello, tórax, en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque en ellos es muy probable que la ingesta nutricional, ¿no?, disminuya, caiga. ¿Por qué? Por los mismos efectos adversos que van a ocasionar el tratamiento, ¿no? Entonces, en ellos sí se recomienda tener mucho más cuidado. Por ejemplo, la mucositis que van a presentar, en muchos de ellos esto va a disminuir la ingesta, se va a presentar una baja de peso en aproximadamente el 80% de los pacientes, y cuando la mucositis es severa, ¿no?, entonces sí va a ser necesario la nutrición enteral o una sonda nasogástrica e incluso valorar gastrostomas, ¿no?, si es que ya la mucositis impide totalmente lo que es la vía oral. De todas maneras, igual, ¿no?, la presencia de estas mismas tumoraciones que van a ser irradiadas en estas zonas que se consideran como factor de riesgo, entonces también igual, ¿no?, valorar lo que es la colocación de sonda nasogástrica o una NET. Teniendo en cuenta también algo importante, ¿no?, que la nutrición parenteral en estos casos de radioterapia no se recomienda, no está recomendado desde el inicio, ¿no?, como en el caso tal vez de un NET o la sonda nasogástrica, solamente en casos severos de, por ejemplo, una enteritis por radiación o un síndrome de mala absorción que haya ocasionado eso. Tener en cuenta que, por ejemplo, hay algunos medicamentos, algunos suplementos que se pueden usar. Si bien es cierto, no tienen una data o un estudio de investigación que al 100%, por ejemplo, que todavía están en estudio, sí se pueden usar para prevenir algunos síntomas o efectos adversos del tratamiento, como por ejemplo la glutamina. Podemos usarla para evitar lo que es la diarrea, la enteritis, ¿no?, inducida por radioterapia, o incluso la misma esofagitis o mucositis, ¿no? Igual el uso de probióticos para lo que es la diarrea causada por radioterapia, ¿no? En aquellos pacientes que ya se encuentran tal vez con un tratamiento, pero más paliativo, ¿no?, que puede ser igual radiación o quimioterapia, entonces en ellos sí hay que tratar de mantener esta ingesta nutricional, ¿no? Y también lo que es la actividad física. Si bien es cierto, ellos tal vez no van a llegar o no se les va a proponer un tratamiento de curación, pero igual al recibirlo van a tener los mismos efectos adversos. Entonces, igual valorar la posibilidad de nutrición enteral, ¿no?, si es que no puedo ir aumentando lo que es los requerimientos vía oral. Ahora, en pacientes que reciben sí altas dosis de quimioterapia, vamos a ver que en ellos, en algunos casos, sí se va a necesitar lo que es el suplementarse, también valorar lo que es la nutrición enteral, ¿no? Como habíamos dicho, siempre y cuando los efectos adversos sean muy severos, como por ejemplo vómitos, mucositis severa, ¿no?, diarrea, síntomas gastrointestinales, o por la misma enfermedad haya un tipo de obstrucción, entonces yo tengo que valorar la vía parenteral, ¿no? Entonces, en estos casos sí se valora todo eso. En aquellos pacientes que ya se encuentran tal vez en observación o que han culminado un tratamiento oncológico, en ellos se recomienda continuar con su actividad física
actividad diaria y que mantengan los requerimientos de cualquier persona, índices de masas corporales normales, ¿no? Sus dietas siempre basadas en frutas, vegetales, disminuir lo que es tal vez el consumo de grasas saturadas, ¿no? Carnes rojas, alcohol. De ahí, por lo demás, continúan todo de manera normal. En cuanto a lo que es ya una situación un poco paliativa, pacientes que nos encontramos en situación paliativa, entonces en ellos sí son pacientes que probablemente van a estar en estado de malnutrición, ¿no? Debido a la enfermedad avanzada y que sí tienen un mayor riesgo, ¿no? Si es que tal vez no están en estado de nutrición, sí tienen un riesgo de llegar a estar. Entonces, en ellos se espera una pérdida de peso, una disminución o una inadecuada ingesta, ¿no? Entonces, todo esto tiene que valorarse en ese momento, ¿no? Si es que se aumenta de manera progresiva la ingesta, ¿no? Esto de la mano con el nutricionista, o se valora lo que son diferentes vías de nutrición. Se puede ofrecer algún tipo de suplemento nutricional también, pero hay que tener en cuenta que esto no va a cambiar ni va a variar lo que es el pronóstico, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Pero siempre hay que mencionárselo al paciente, ¿no? En cuanto a lo que es la hidratación, hay muchos pacientes que confunden que tal vez dando la hidratación están nutriendo al paciente. No es así, no hay ninguna evidencia de ese beneficio, ¿no? Entonces, siempre en un paciente en situación paliativa, si es que estamos pensando por ahí hacer algo más invasivo, ¿no? Pensamos en nutrición enteral, parenteral o alguna otra vía, entonces hay que valorar también calidad y expectativa de vida. Entonces, de manera general, vamos a ver que el rol de la nutrición está muy de la mano con lo que es el proceso del cáncer y sobre todo en la prevención, ¿no? Vamos a ver que dentro de esto la obesidad es uno de los factores más importantes para el desarrollo, 14% de las muertes por cáncer en hombres y 20% de mujeres, ¿no? Es por alguna complicación relacionada también al sobrepeso. Entonces, hay que tener una acción preventiva también en esto. Puntos importantes que hay que llevarnos de estos, los probióticos, ¿no? Como hemos visto, este es un campo que prácticamente recién también se ha empezado a investigar. Si bien es cierto, no lo podemos usar tal vez solamente como un suplemento, pero sí nos puede apoyar en lo que es la prevención del manejo de algunos efectos adversos, sobre todo en las diarreas causadas por radioterapia, ¿no? Justamente la producción que tiene natural de antibióticos, ¿no? Que pueden prevenir la diarrea y también la infección. En cuanto a lo que es el metabolismo de la glucosa, vamos a ver que ha habido durante todo este tiempo diferentes estudios en los cuales algunos decían sí, el aumento está relacionado, en otros decían sí, pero asociado a algún factor de riesgo, como por ejemplo el sedentarismo, y algunos estudios en donde no llegaban a alguna conclusión. Sin embargo, ya se ha encontrado en los últimos estudios que los pacientes diabéticos sí tienen un riesgo 3 veces más de sufrir un cáncer colorectal, ¿no? A diferencia de otro tipo de pacientes. Y se está evaluando la relación también de el aumento de la glucosa en otros tipos de cáncer también. En cuanto a lo que es las carnes rojas, bueno, esto es ya conocido, ¿no? Sobre todo la carne procesada o por los mismos efectos de la misma cocción que tiene, ¿no? Por las aminas heterocíclicas que van a guardar mucha relación con lo que es un factor de riesgo en el cáncer colorectal, ¿no? Como vitaminas protectoras tenemos la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina D. Si bien es cierta, ellas no tienen tampoco muchos estudios, sí se recomienda suplementar cuando hay alguna deficiencia de las mismas, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora Ana Paula. Vamos a continuar ahora con la licenciada Victoria Vázquez Angulo, enfermera oncóloga del IREN Norte, actualmente laborando en la unidad de telesalud. Adelante, licenciada Victoria. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí. Listo. Voy a compartir pantalla, por favor. Saludándolos nuevamente. Soy la licenciada Vázquez, trabajo en telesalud, pero tengo experiencia de haber trabajado y compartido espacio laboral con la licenciada Alicia López y con la doctora Valeria Aguilar en promoción de la salud. El enfoque que les voy a presentar hoy día es el manejo más en la parte preventiva y cómo enfermería también apoya este trabajo multidisciplinario y en este esfuerzo que tenemos
por apoyar a los pacientes y a la familia en general en la prevención de cáncer. Recordemos bien que quien bien come y bien digiere, solo de viejo se muere. Este es un dicho popular y me gusta empezar siempre con uno de estos dichos para entender cuán importante es la alimentación en nuestra vida diaria. A nivel mundial, nosotros sabemos que hay data y números sobre cáncer y son importantes saberlos porque esos nos ayudan a tomar decisiones a nivel de políticas públicas en todos los países, ¿no? Por ejemplo, sabemos, según Globocan, al 2022 de que el número de casos nuevos de cáncer en Perú eran más de 72.000 casos, números de muertes 35.000 y la prevalencia va en 185.000 casos. Con respecto a los cánceres más frecuentes, en lo que respecta a varones, encontramos en primer lugar del ranking en próstata, seguido por estómago, colorectal. Y en el caso de mujeres tenemos en primer lugar el cáncer de mama, el de cuello uterino, y el de estómago. Y en cuarto lugar, el colorectal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque les voy a ir presentando datos en donde se ha encontrado evidencia de múltiples trabajos de cómo la alimentación influye en este tipo de cáncer y cuál es la evidencia sólida, convincente con respecto a esto y cuál no, porque a veces tenemos tanta información sobre cáncer que podemos cometer errores o seguir lineamientos que a veces no tienen una base científica que nos pueda ayudar o nos dé la respuesta que nosotros esperamos. Para entender el cáncer, como bien lo decía la doctora Ana Paula, no es un suceso, sino viene a ser un proceso, ¿no? Recordemos que el cáncer se caracteriza por ese conjunto de comportamientos en donde la célula se empieza a comportar de manera anormal. Como vemos en la imagen, una célula va creciendo y tiene todo su proceso de manera natural en nuestro organismo, pero en el cáncer hay una irrupción, hay un cambio y esto se genera, ¿no? Valga la redundancia, en el cáncer y lo que lleva al proceso oncológico per se. Entendamos que dentro de este proceso del cáncer hay una serie de factores que intervienen. Dentro de ellos se encuentra que la misma dieta, la nutrición en sí y la actividad física, además de la exposición a factores ambientales, ¿no? Y factores propios del mismo huésped, son los que van a interactuar en este proceso y que van a afectar el proceso del cáncer. Cuando hablamos de factores del huésped, lo que está acá en inglés como host factors, hablamos de la genética, la epigenética, de los microbiomas, de la misma edad, del género, del estado metabólico de la persona, de factores inflamatorios, el sistema inmune, etcétera. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de contaminantes alimentarios, virus, radiación, carcinógenos ambientales y otro tipo de factores. Y en cuanto a dieta y estilos de vida, la misma nutrición, la carga calórica, de ingesta calórica que tiene la persona, los fitoquímicos, otros componentes alimenticios, el consumo del alcohol, la actividad física, el fumar y otros estilos de vida. Entonces, todos estos factores van a influir de manera positiva, hablando de una protección para el desarrollo del cáncer o en una mayor susceptibilidad para el desarrollo del mismo. Entonces, en este sentido, y ya habiendo visto la ponencia de la doctora Ana Paula, podemos prevenir el cáncer. Los distintos estudios a nivel mundial, me estoy guiando del reporte de expertos del 2018, es un reporte que está en la web libre para todos, si hay profesionales de la salud en esta sesión, ¿no? Es un reporte de dieta, nutrición y actividad física, una perspectiva global con respecto al cáncer, nos dice que del 30 al 50% de los cánceres pueden prevenirse y reducir con el tiempo gran parte de esta carga mundial a través de estos factores, de estos puntos que les voy a mencionar. En primer lugar, la práctica de estilos de vida saludable. En segundo lugar, mantener una dieta adecuada. En tercer lugar, evitar cualquier forma de tabaco. En cuarto, el control de peso y la práctica de la actividad física. Y por último, tenemos evitar la exposición a agentes carcinógenos ocupacionales, contaminación ambiental y infecciones a largo plazo. Esos serían los 5 puntos importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a prevención del cáncer. Recordemos pues que una alimentación diversa,
rica en frutas, verduras, asociado a un control del aporte calórico que nosotros obtenemos, va a permitir que evitemos un exceso de peso, una manera muy eficaz de reducir y el riesgo de vernos afectados por cáncer. Pero, ¿qué es importante también saber? Porque una cosa es decir, debo hacer dieta, debo cuidarme, pero no es tan a la ligera. Todo esto también viene de los factores culturales que tenemos como personas. Nosotros, me dirijo ahora a los enfermeros, nosotros tenemos siempre esta percepción y el cuidado del ser humano de manera holística. Cuando hablamos de holístico, hablamos de un todo. No somos simplemente biológicos, somos también seres espirituales, ¿no? Seres pensantes y seres que tenemos la idiosincrasia y los antecedentes familiares arraigados dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la alimentación es muy importante en todo tipo de culturas y en nosotros encontramos que hay una percepción distinta tanto en Occidente y en Oriente. Ahora con la globalización esto ha cambiado mucho y ha influenciado también en estas percepciones en todas las personas a nivel mundial. Antes se podía decir, no antes en Oriente, por ejemplo, cuando se hablaba de alimentación, hablábamos de beneficios para la salud, de prevención de enfermedades. Un tema muy específico del respeto por la comida que estamos consumiendo, de dónde ha venido, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en las culturas orientales. En cambio, en la cultura occidental, en la que nosotros pertenecemos, es un tema más de un aporte de energía esencial para sobrevivir. Si yo hiciera una encuesta rápida acá a los presentes y les pregunto, ¿qué desayunan? Muchos me podrían decir, no desayuno. Otros desayunan en el trabajo. ¿Y qué desayunamos en el trabajo? Generalmente frituras, generalmente consumo de jugos con altos grados de azúcar. Entonces, o café con bastante azúcar, ¿no? Entonces tenemos esa percepción y esa forma de vida y nos hemos adaptado a esa forma de vida. ¿Por qué? Necesito comer rápido porque tengo que volver a trabajar. Y no necesito ser personal de salud porque eso sucede en la gran mayoría de personas. Entonces uno siempre trata de regresar por ejemplo, a antes como hacíamos en casa, preferir hacer mis alimentos desde casa, comer en familia, porque esto me va a ayudar a mejorar también mi alimentación, a mejorar mi digestión y también a enseñar, porque nosotros como adultos, acá todos somos, la gran mayoría somos adultos, enseñamos con el ejemplo a las futuras generaciones. Los que somos padres, madres de familia, tenemos que entender que esta educación en salud, la educación alimentaria, parte desde casa. Entonces, todo lo que yo pueda comer y enseñarle a mis hijos, les va a quedar a ellos. Saliéndome un poco de cáncer, si es que hablamos de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en casa tenemos familiares con diabetes, con hipertensión, hay cambios en la alimentación, pero no podemos esperar que nos sentemos todos a la mesa y que mi familiar haga una dieta, sin sal, sin grasa, sin azúcar, y yo a su lado comiendo todo lo contrario. Es un choque que va a generar incluso animadversión y que la misma persona sea más difícil su adaptación y su cambio. Entonces, con esto quiero ir cerrando esta parte, que la percepción cultural y es muy importante en la adopción de estilos de vida saludables y en este caso de una alimentación adecuada para la persona. Recordemos también que vivimos ya en un mundo globalizado en donde no necesariamente lo light es sinónimo de bajas calorías ni de que es más sano. Recordemos que los productos light, o mejor dicho, serán los productos light más saludables, no necesariamente porque se anuncie que algo es light, es bajo en azúcar o bajo en grasa, porque a veces contiene otros aditivos que suplen al azúcar o a la grasa, pero se ponen porque necesitan dar el sabor o las características a las que estamos acostumbrados, ¿no? Uno a veces dice, no consumo una gaseosa normal, regular, sino una cero por la cantidad de azúcar, pero no estoy viendo en la etiqueta o no estoy acostumbrado, no tenemos la cultura de leer qué hay en el empaque. Es muy importante aprender a leer las etiquetas de los productos procesados que nosotros estamos adquiriendo. Y eso también es un punto importante tratar y enseñarlo, por ejemplo, en familia,
para que nuestros familiares, nuestros hijos, sepan también hacer eso, ¿no? Entonces, ya viendo por la parte media de esta pequeña exposición, recordemos que un alimento es un producto que al ser consumido regularmente por una comunidad o colectividad, se ha podido constatar que es inocuo, es decir, que no nos va a hacer daño y que tiene beneficios a largo plazo. Dentro de los alimentos se han hecho estudios y se ha encontrado, muy aparte de las vitaminas, los minerales que puedan tener, el aporte de proteínas, carbohidratos, hay unos compuestos fitoquímicos que son parte de ciertos tipos de alimentos que que se ha estudiado recién en estos últimos años que pueden tener beneficios en la persona. Estos compuestos fitoquímicos son aquellos que les dan las características a ciertos alimentos que hacen que tengan cierta astringencia, color, olor, que generalmente son compuestos que defienden a la planta o al alimento contra microorganismos, se constituyen en su mecanismo de defensa ante agresores ambientales. Entonces, esto se ha ido estudiando y se ha detectado ciertos compuestos, estos compuestos que pueden ayudar a la persona en combatir el cáncer o en la prevención del cáncer. Algunos de estos compuestos son, por ejemplo, la curcumina, que se encuentra en la cúrcuma, los frutos rojos, los frutos del bosque, tenemos en los arándanos, en la fresa, tenemos el ácido lágico, la delfinidina en los arándanos, en el té verde también se encuentran las catequinas, en los tomates tenemos el licopeno, que es estudiado, hay estudios sobre esto, en la uva el resveratrol, en los cítricos también hay, por ejemplo en el brócoli tenemos los sulforafanos, que también son compuestos que se ha estudiado que tendrían un efecto benéfico o protector hacia el cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿qué evidencias sólidas hay en el mundo sobre dieta y actividad física? ¿Por qué menciono las dos? Porque en el documento que les mencioné en este reporte de expertos, en el 2018, es el segundo reporte que hay, se hizo un estudio a nivel mundial en donde está muy asociado. No podemos hablar de dieta sola sin actividad física en lo que respecta a prevención de cáncer. Entonces, hay evidencia sólida que las bebidas alcohólicas, los suplementos de beta-caroteno en dosis altas, el aumento de grasa corporal y el aumento de peso corporal pueden incrementar de manera convincente el riesgo de cierto tipo de cáncer. De esto hay evidencia sólida. Por ejemplo, bebidas alcohólicas para el cáncer de boca, todo lo que es el tracto digestivo, cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hepático, colorectal, y el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. En personas que son fumadoras, ¿no? Y toman a veces suplementación sin indicación médica, se ha detectado también que hay mayor riesgo para desarrollo de cáncer de pulmón, o sea, lo contrario a lo que uno está buscando proteger. Por eso es que la doctora mencionaba antes y probablemente el nutricionista Mariel también les comente, el tema de suplementación es un tema que se tiene que discutir con el personal de salud que está a cargo de ustedes, con su médico, porque no es cuestión de tomar suplementación porque lo escuché, porque lo vi, porque me recomendaron. Cada persona es diferente. Tenemos líneas generales, como le estamos dando nosotros nuestra apreciación, en este caso yo como enfermera, pero tenemos que entender que cada caso, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, el aumento de grasa corporal, sí, si tenemos aumento de grasa corporal, hay evidencia sólida de que hay un incremento en el riesgo de cáncer, de un tipo de cáncer de esófago, de páncreas, hepático, colorectal, de mama, endometrio y cáncer renal. Y en el caso del aumento del peso, en cáncer de mama para mujeres posmenopáusicas. También hay evidencia sólida con respecto, por ejemplo, a las aflatoxinas para el cáncer hepático. Las aflatoxinas vienen a ser ese moho que encontramos, por ejemplo, en las legumbres. Muchas veces no las guardamos bien y se genera este moho. Hay gente que lo limpia y así lo consume y no estamos teniendo el cuidado adecuado de que puede haber aflatoxinas. Y las aflatoxinas no se destruyen a altas temperaturas. A veces creemos, porque
uno en casa, y no me dejarán mentir, a veces hemos escuchado a nuestras mamás, no, cuando lo cocino a alta temperatura ya mató todos los bichos. Esa es una creencia. Y en el caso de las aflatoxinas no es así. Las carnes procesadas sí incrementan el riesgo de manera convincente para el cáncer colorectal. En el caso de arsénico en agua potable para cáncer de pulmón, esto es a nivel mundial, como les estoy mencionando. Yo no digo, ojo, que en el Perú hay arsénico, sino que hay estudios de que hay países en que no tienen acceso a agua potable segura, puede ocurrir esto. Y el consumo de bebidas azucaradas obviamente aumenta de manera notable el riesgo de peso, o sea, riesgo de aumento de peso, sobrepeso o obesidad. En cuanto a evidencia, ¿hay evidencia probable de aumento de riesgo? Sí, por ejemplo, esto es probable. No hay todavía evidencia convincente con respecto a carnes rojas en lo que respecta a cáncer colorectal. Si hay consumo de pescado estilo cantonés, hay evidencia para el cáncer de nasofaringe, los alimentos secos salados para cáncer de estómago, igual el arsénico, como le mencionaba, para cáncer de vejiga, cáncer de piel, y el consumo de mate, por ejemplo, esto se da en Argentina para el cáncer de esófago. Sobre estas sustancias, es lo que le he mencionado, carnes rojas, pescados, etcétera, los estudios nos dan una evidencia de probable aumento de riesgo. No es todavía una evidencia convincente, pero yo les estoy mostrando para que ustedes lo tengan a consideración. También hay una evidencia de un probable aumento de riesgo para cáncer de estómago y de mama y mujeres premenopáusicas a mayor consumo de bebidas alcohólicas. Si tenemos una carga glucémica, es decir, mucho consumo de azúcar, cáncer endometrial para mujeres. Igual, el aumento de grasa corporal podría, de manera probable, aumentando el riesgo para cáncer de boca, faringe, laringe. Cáncer de estómago se ha detectado en la zona del cardias, cáncer de vesícula biliar, de ovario y de próstata, ¿no? Y también las dietas de tipo occidental, estamos hablando de la dieta comida o comida chatarra, ¿no? El riesgo de aumento de peso, sobrepeso. Lo que sí tenemos evidencia convincente a nivel mundial, y esto lo sabemos el personal de salud que trabajamos en oncología, es la actividad física. La actividad física, señores, disminuye de manera convincente el riesgo para cáncer de colon. Por eso es muy importante y siempre se promueve la actividad física dentro de nuestras actividades por prevención del cáncer. En la institución, por ejemplo, Dirección de Control del Cáncer, el Departamento de Promoción de la Salud, lidera las actividades físicas que hacen también los trabajadores dentro de la institución y las actividades dirigidas al público en general, con los bailetones, por ejemplo, promoviendo la actividad física. En cuanto a evidencias también para disminución de riesgo para cáncer, hay evidencia probable en consumo, por ejemplo, de cereales integrales para cáncer de colon, alimentos ricos en fibra también para cáncer de colon y en algunos productos lácteos. También los vegetales no almidonados o frutas para cáncer de boca, faringe, laringe, nasofaringe, esófago, también para el cáncer de pulmón, estómago y colorectal. También hay algunos estudios que nos mencionan que hay una probable disminución de riesgo con el consumo de café. Pero esto, como les digo, todavía esto no es una evidencia en la que podamos decir que es súper convincente. Todavía está por estudiarse aún más. Y la dieta tipo mediterránea. ¿Por qué les digo? Porque hay personas que tienden a guiarse a que como esta dieta y esta dieta es saludable y punto, esto me ayudó. No, tenemos que entender que no podemos centrarnos en una dieta si no tenemos la asesoría adecuada del nutricionista o del médico tratante. También hay estudios que hay una disminución de riesgo para cáncer, una probable disminución de riesgo para cáncer, las personas que toman, por ejemplo, suplementos de calcio en cáncer colorectal, actividad física moderada e intensa, el cáncer de mama, endometrio, aumento de peso, cáncer también en actividad física intensa. Acá lo han separado entre la actividad física moderada, intensa e intensa vigorosa. Moderada, por ejemplo, estamos hablando de caminatas, bicicleta, incluso consideran hacer el yoga. Intensa o vigorosa, hablamos, por ejemplo, de la gente que hace jardinería, que hace carpintería, que hace deportes de contacto, ¿no? Son actividades intensas. La lactancia materna, sí hay estudios de una probabilidad de disminución de riesgo en cáncer de mama, tanto para mujeres pre y posmenopáusicas.
y los niños que han sido amamantados, y eso sí, en la parte de pediatría hay estudios, disminuyen el riesgo para aumentar de peso. Entonces, en este documento, que es el que les he estado mencionando, por el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación en Cáncer, quienes lideraron este reporte de expertos, perdón, este era el tercer reporte para el año 2018, ¿cuáles son las recomendaciones que dan en general para ya poder ir finalizando mi participación? Las recomendaciones que ellos dieron para prevención de cáncer son las siguientes. Siempre hay que tratar de mantener un peso adecuado sin llegar a ser muy delgados. Tenemos que ser físicamente activos al menos 30 minutos. Esto lo separan entre niños y adultos. Recordemos que los niños tienen que hacer actividad física todos los días. Evitar bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido calórico. Comer siempre una mayor variedad de vegetales, frutas, granos integrales y legumbres. Una recomendación, siempre recalcarles, no soy nutricionista, pero soy mamá. Y cuando hay niños pequeños en casa y estamos haciendo introducción de nuevos alimentos, es una oportunidad para que también lo hagamos los adultos, que no estamos acostumbrados a comer cierto tipo de alimentos. Y así, por un tema de imitación, para el niño va a ser más fácil. Yo no le puedo exigir a mi hijo comer verduras si no me ve a mí comer verduras. Entonces, tenemos que ser consecuentes con nuestros actos y nuestras actitudes. Limitar el consumo de carnes rojas, evitar carnes procesadas, limitar consumo de bebidas alcohólicas, limitar consumo de comida chatarra, alimentos procesados, no usar suplementos para protegerse contra el cáncer. Ojo, esto siempre tiene que ser consultado con su médico tratante. Lactancia materna siempre al 100% para las mujeres. Y los sobrevivientes del cáncer deben seguir las mismas recomendaciones para prevención. Muchas veces tenemos pacientes sobrevivientes que se olvidan de esto y no tienen los cuidados necesarios. Nadie les dice que se priven de cosas, pero de que deben tener el cuidado adecuado para poder tener una recurrencia, ¿no? Por lo menos mantener un estilo de vida saludable como si estuviéramos previniendo. Recordemos también siempre no fumar y evitar la exposición prolongada al sol. Para ir cerrando, esto ya me corregirá la licenciada Mariel, el plato de comida ideal debería ser la mitad frutas y verduras, lo cual en nuestra cultura estamos acostumbrados a que la mitad sea mi cerrito de arroz, ¿no? Y si no hay arroz, pido más. O si hay papa o hay otro carbohidrato, no, tiene que haber arroz, si no, no como. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. 25% puede ser una proteína, no necesariamente cuando hablamos de proteína hablamos de origen animal, podemos hablar de proteínas de origen vegetal y el 25% de carbohidratos. No se olviden también del consumo de agua, que es muy importante. Y siempre, siempre recordarles que debemos limitar el consumo de azúcar y de comida chatarra. Si vemos con este mundo globalizado cómo ha cambiado una hamburguesa con una bebida del año 1950, hablábamos de 2 onzas, de 3 onzas, de 7 onzas, y ahora hablamos de quiere más grande, quiere agrandar, por un sol más, agranda más, por 2 soles más le doy la porción extra grande, la porción extra familiar. Entonces, miren el cambio que hemos tenido, y esta es información que ustedes pueden encontrar en la web de fuentes fidedignas, ¿no? O sea, ese cambio que hemos tenido en la alimentación a nivel global. Y recuerden siempre que las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, las bebidas energizantes tienen alto contenido en azúcar, sodio también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en vez de tomarse una gaseosa es como si agarrara mi cuchara y me pusiera a comer azúcar directamente. Siempre busquemos opciones, siempre hay opciones. Si voy a consumir un café y quiero ponerle azúcar, si entre azúcar blanca y azúcar rubia, prefiero azúcar rubia. Si me dan azúcar rubia y me dan panela, prefiero panela. Si me dan panela, me dan stevia, voy a preferir stevia. Ahora sé que hay el fruto del monje, también que usan para endulzar, por ejemplo, o tomarlo como a mí me gusta, café sin azúcar. Entonces, para ir finalizando, estas son recomendaciones para profesionales de enfermería, si hubiese en la sala. Recordemos que la dieta puede desempeñar un papel importante en la prevención del cáncer, la prevención de la enfermedad y la tolerancia al tratamiento. Aunque los estudios disponibles son limitados, se ha identificado una tendencia positiva en las intervenciones dietéticas que hacen el personal de enfermería, ¿no?, para aumentar la ingesta dietética en pacientes con cáncer y sobrevivientes. Y recordemos, por favor, que el trabajo es multidisciplinario, que este es un esfuerzo en equipo. No es un tema de que es mi paciente mío y yo, no. Es un esfuerzo en conjunto. Nosotros tenemos un equipo de nutricionistas en la institución. Nosotros como enfermeros
tenemos que trabajar, trabajamos a la par. Mis colegas en las áreas asistenciales, porque nosotros como enfermeros nos damos cuenta también del entorno del paciente, hacemos una evaluación holística y esa es la idea y eso es lo que quiero transmitirle al personal de salud que se encuentra en sala, que este esfuerzo siempre va a ser un trabajo de todos, un trabajo en equipo. Recordemos que la lucha es de todo y siempre vamos a querer el bienestar no solo del paciente, sino de su familia. Gracias, licenciada Alicia. Agradecemos a la licenciada Victoria Vázquez por su excelente presentación. A continuación, vamos a pasar con la última ponente de la mesa redonda, a la licenciada la licenciada Mariel Angulo Ruiz. Ella es responsable del servicio de nutrición del IREN Norte. Tiene la palabra licenciada Mariel. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Ante todo, buenas tardes con todos los presentes aquí en estas ponencias que se vienen escuchando. Han estado muy interesantes, de la doctora Ana Paula y de la licenciada Victoria también, de Vicky. Bueno, siguiendo con este tema de lo que es dieta y cáncer, obviamente con un enfoque preventivo, desde ese enfoque lo he tratado yo. Bueno, vamos a definir primero lo que son las premisas de lo que es dieta y lo que es cáncer. Lo que es la dieta en sí es un conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos, ¿no? Este previene pues del griego diaita, que significa un modo de vida. Por tanto, podemos ver que va a pues, resultar en un hábito y va a constituir en sí una forma de vida. Sí pueden avanzar, yo estoy exponiendo. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bien. ¿Qué es el cáncer en sí? El cáncer es, bueno, una enfermedad caracterizada por un crecimiento descontrolado y una propagación de las células anormales que va a conllevar a la muerte. Bueno, el desarrollo de esta enfermedad va a verse envuelta por decenas de procesos y cambios a nivel celular y molecular, y se han agrupado en 3 etapas, ¿no? Etapa número 1, que es la iniciación, es decir, cuando se da la mutación del ADN. La etapa 2, que es de la promoción. Aquí ya se viene a dar lo que es la proliferación de las células iniciadas, o sea, de las células alteradas, ¿no? Que va a generar células preneoplásticas. Y la etapa de la progresión, que es la etapa 3. Aquí ya se da un crecimiento celular que va a conllevar a la formación de una neoplasia, sea benigna o maligna. Siguiente, por favor. Ahora, es importante tener en cuenta que existen alimentos procarcinógenos que, bueno, si no llevamos una correcta alimentación, pues el consumo de estos va a ser pues elevado y va a conllevar a aumentar el riesgo, ¿no? de esta enfermedad. Sí, estos alimentos contienen sustancias que van a dañar directamente al ADN y van a inducir por ende a lo que es la carcinogénesis, ¿no? Se ha visto que estos compuestos actúan a nivel de la fase 1, a nivel hepático, a nivel del hígado, y van a generar intermediarios biotransformados, así como los famosos radicales libres, que pues son los que finalmente van a dañar a las células, ¿no? Induciendo una apoptosis descontrolada. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuáles son estos compuestos? Estos compuestos mayormente están, bueno, encontramos en lo que son las aflatoxinas. Ya la licenciada en la ponencia anterior nos mencionó algunos de estos compuestos, ¿no? Están las aflatoxinas. ¿Dónde se encuentran estas? Estas se encuentran en los cereales o, bueno, que no llevan una buena método de conservación, ¿no? Aquí crecen estos hongos y, bueno, están asociados a algunos tipos de cáncer, sobre todo hepático, ¿no? También lo encontramos en los granos de café, ¿no? En café que no es bien conservado también pueden crecer estas sustancias carcinogénicas. Bien. Los otros compuestos son las aminas aromáticas heterocíclicas, que se encuentran en preparaciones como el grillado, el asado, o también aparecen, bueno, cuando el alimento es expuesto a altas temperaturas, por lo general aquellas que superan los 200 grados, como los hornos de convección o las famosas freidoras de aire. Bien.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también forman parte de este grupo y estos los encontramos en las preparaciones de tipo ahumado, asado o barbacoa, ¿no? Se ha visto que el uso del carbón, o sea, cuando estas carnes, ¿no?, contienen más grasa y son sometidas a cocciones directo a carbón o en maderas resinosas, van a generar o van a producir mayor cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pueden ponerle siguiente porque van a ir saliendo unas imágenes, por favor. Y lo que es las nitrosaminas son otros compuestos carcinogénicos que están presentes en los alimentos, sobre todo en lo que son las carnes ultraprocesadas. Y también se ha visto que estas nitrosaminas aumentan, por ejemplo, en los vegetales de hoja verde que son guardados, ¿no?, que son conservados por bastantes días refrigerados y luego se calientan para ser consumidos. Ahí también se ha visto que pues aumenta la cantidad de nitrosaminas en este tipo de alimentos. ¿Sí? Y lo que es la acrilamida también es otro compuesto carcinogénico muy, bueno, que está siendo cada vez más conocido, ¿no? Este está presente en las famosas papas fritas, en las galletas, en las tostadas, ¿no? En todas las preparaciones que sean, por decir, bien doradas o bien tostadas, ¿no? Por ejemplo, en el arroz que se pega al fondo de la olla, este cogolón que le llaman y que a muchas personas les gusta consumir. Este contiene pues también bastante cantidad de acrilamida. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En este tema de la dieta es muy interesante pues tener en cuenta, muy importante sobre todo tener en cuenta que cuando la dieta es inadecuada va a conllevar y no hay presencia de más actividad física, va a conllevar a una obesidad, ¿no? Y es esta obesidad la que está bastante asociada con las neoplasias, con diversas neoplasias. Y esta asociación mayormente, bueno, se da porque ocurre en los pacientes obesos o en las personas con obesidad una inflamación. Estas hacen que la proteína C reactiva aumente, que las citoquinas también se vean elevadas y esto a la larga va a generar un daño tisular o un daño en el ADN y va a desencadenar así el cáncer. Asimismo, como esto, la mayoría, bueno, no la mayoría, sino los pacientes con obesidad presentan una resistencia a la insulina, hay un mayor estímulo del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y esto va pues a aumentar el riesgo también del cáncer. No ajeno a lo que ya he mencionado está el estrés oxidativo, es decir, que las personas con obesidad tienden a generar mucho más radicales libres. Y pues son estos radicales libres también los que van a superar las barreras antioxidantes de la célula y las pobres células no van a poder, como se dice, abastecerse y pues van a terminar muriendo, va a haber todo el proceso y pues va a conllevar a la aparición de estas neoplasias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ya que estamos mencionando lo que es la dieta, es importante saber que así como hay dentro de los factores que aumentan, digamos, el riesgo de cáncer, ¿no? Está el bajo consumo de vegetales, ¿no?, de frutas y verduras. Pero hay que tener en cuenta que este grupo de alimentos contienen micronutrientes y estos micronutrientes tienen una fuerte función antioxidante. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen una célula con el núcleo, como parece un huevo frito, en el núcleo, digamos que ahí está el ADN, ¿no? Entonces, cuando esas células se ven afectadas, se va a dañar ahí el ADN. Ahora, la función de los micronutrientes al ser antioxidantes es decir que va a actuar como una barrera, como una protección para estas células, para que no se puedan destruir, ¿no? Aquí, bueno, no mayormente vemos lo que es la vitamina E, el betacaroteno, si nos ponemos a leer detalladamente lo que dicen lo que indican las flechas, ¿no? Entonces, estos de acá, la vitamina C también, por ejemplo, no son antioxidantes que están muy fuertes, ¿no? Es decir, tienen un potencial antioxidante elevado, ¿no?, que van a proteger a las células del daño de los radicales libres. Siguiente, por favor. Y aquí encontramos a los compuestos bioactivos, que ya también lo mencionó la licenciada, bueno, mencionó algunos también ella, ¿no?, en su exposición anterior, y que justamente estos compuestos también tienen una fuerte acción antioxidante, ¿no? Entonces, cada alimento es un mundo de compuestos bioactivos que van a ayudar o van a, digamos,
colaborar o contribuir a proteger las células. Por ejemplo, están los curcuminoides en la cúrcuma, los lignanos en la linaza, el ácido elágico en las fresas, los isoflavonas en la soya, el omega 3 en los pescados, así como en los pescados también hay unos precursores del omega 3 que son los ALA que están en la linaza, en la chía, por ejemplo, ¿no? En esas semillas. Están los furorafanos, los glucosinolatos que también tienen un potencial bastante antioxidante, están las antocianinas en los arándanos, y no solo en los arándanos, sino también, por ejemplo, en las uvas. Las uvas también tienen antocianinas, las moradas, color morado, en los butanólidos que están también presentes. Me fue el nombre de esta fruta, que es también bien conocida y que tiene también además bastante vitamina C. Bien, bueno, el siguiente, por favor. Está aquí un claro ejemplo de un compuesto bioactivo, por ejemplo, de la manzana, ¿no? Se ha extraído aquí de la manzana. Por ejemplo, ¿qué dicen los estudios de la manzana? Recomiendan, ¿no? Que el consumo de más de 3 manzanas al día tiene una asociación o una relación inversa con el cáncer de páncreas, mientras que el ingerir una cantidad mayor a 57 gramos por día de manzanas redujo la incidencia ejemplo, del cáncer de mama, ¿no? Esto apoyan algunos estudios. 57 gramos, bueno, una fruta por lo general en peso va desde los 30 gramos hasta algunas manzanas pesan más de 100 gramos, ¿no? Entonces, vemos aquí que es muy importante, así sea que consumamos una manzana y estamos ayudando a nuestro organismo. Así también hay otros estudios epidemiológicos que muestran que el consumo de las manzanas tiene una asociación inversa con la incidencia de cáncer a nivel de cavidad oral, laringe, esófago, pulmón, colon, riñón, próstata, mama y ovario. Entonces, estos compuestos bioactivos, no solamente el de la manzana, obviamente, sino los otros que presenta cada alimento, tienen efectos, ¿no? Por ejemplo, de tipo, o sea, regulan el ciclo de las células, regulan o inhiben la angiogénesis, ¿no? Tienen una actividad prooxidante, ¿pero qué? Pero de las células malas, o sea, de esas células que nuestro cuerpo sí debe eliminar, ¿no? Tienen una actividad antioxidante alta, también tienen una actividad antiinflamatoria, perdón, no inflamatoria, sino antiinflamatoria, ¿no? Entonces son todas esas características de estos compuestos lo que justamente los hacen interesantes y lógicamente recomendados para el consumo humano. Siguiente, por favor. A continuación voy a mencionar bueno, de algunos tipos de cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que eleva el riesgo y qué es lo que reduce el riesgo? Por ejemplo, aquí en el cáncer de mama vemos que la obesidad está asociada a un mayor riesgo de este cáncer, ¿no? Este cáncer y también la menarquia temprana, ¿no? Es lo que se ha visto que está más asociado con aumentar el riesgo de cáncer de mama. A su vez, reduce el riesgo lo que es la dieta mediterránea, pero aquí no está incluido el pescado frito, porque el pescado frito, pues, lamentablemente no es de todo saludable, porque aquí ya se pierde el omega 3 cuando este pescado es sometido a altas temperaturas, ¿no? Asimismo, el consumir soya, ¿no? Isoflavonas en una cantidad mayor a 40 miligramos por día también se ha visto que tiene un efecto protector, ¿no? Reduce este tipo de cáncer. También una relación correcta de la ingesta de lo que es el omega 3, el omega 6, ¿no? Lamentablemente en las dietas occidentales, las dietas que se llevan, ¿no? Estas dietas modernas son todo lo contrario, ¿no? Contienen mayor cantidad de omega 6 que de omega 3, ¿no? Entonces, es por eso que también pues están asociadas con con el sobrepeso, la obesidad, y esto a su vez conlleva a la aparición de las neoplasias, ¿no? Asimismo, bueno, esto sí ya es una recomendación que creo que ya muchos lo conocemos desde que hemos estado en la universidad, ¿no? Que lo que sí la lactancia materna sí se ha visto pues que tiene, ¿no? Un efecto protector de este tipo de cáncer, ¿no? No solamente en las mujeres, sino también en sus hijos, ¿no? Bien, siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cáncer colorectal, bueno, una serie de estudios
¿no? Que incluyen lo que es la suplementación, ¿no? La suplementación de vitaminas. Por ejemplo, aquí se ha visto que esto no va a respaldar en sí una prevención primaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los suplementos. Pero sí se ha visto que como medidas preventivas está lo que es la fibra, ¿no? Los vegetales, las frutas y también tener en cuenta lo que es la actividad física, ¿no? Está bastante asociada a un menor riesgo de este tipo de cáncer colorectal. Asimismo, digamos que lo que aumenta la incidencia es el consumo pues, de grasas saturadas, carnes sobre todo de tipo ultraprocesados, que es lo que está más asociado con este tipo de cáncer, o los lácteos netamente enteros, porque también son altos en grasas saturadas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en casi todos los tipos de cáncer se va a ver mayormente que lo que va a reducir el riesgo, pues, es el consumo de frutas, de verduras, de fibra, ¿no? Y adicional a la actividad física, pues, que es infaltable en las recomendaciones que se deben dar a los pacientes, al público en general. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es cáncer de estómago, se ha visto pues que mayormente lo que aumenta el riesgo son las comidas o las dietas altas en sal, en sodio, ¿no? Asimismo, pues el sobrepeso, en lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, que no solamente está asociado con este tipo de cáncer, sino con muchos, en especial también con el de piel, de tipo del melanoma. Entonces, hay que tener en cuenta pues que la ingesta de alcohol en realidad no es del todo recomendada, ¿no? Bien. Y lo que va pues reducir el riesgo, digamos, va a ser pues el control del peso, la actividad física, una dieta moderada en sal, tampoco no se trata de comer sin sal, pero como se dice, buscar una forma equilibrada, ¿no? La ingesta de este alimento. Y también, por ejemplo, aquí en cuanto a lo que es los suplementos de vitaminas y minerales, se ha visto también que, bueno, en algunos casos lo que son vitamina A, B y selenio, se considera pues que reducen la incidencia y la mortalidad por cáncer gástrico, ¿no? Esto es mayormente porque el selenio también es un mineral, contiene o tiene un fuerte acción antioxidante, entonces previene el daño celular. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cáncer de próstata, lo que eleva el riesgo bueno, de forma independiente se ha visto un índice de masa elevado, es decir, personas con sobrepeso y obesidad presentan mayor riesgo y también aquellos que presentan dislipidemias, ¿no? Por ejemplo, el triglicéridos elevados, bajo HDL, que es el colesterol bueno. Asimismo, combinar este índice de masa corporal sí elevado con un consumo de lácteos enteros, que son altos en grasa, también va a elevar significativamente el riesgo de complicaciones, esto mayormente ya en aquellos pacientes que presentan esta patología, ¿no? Este tipo de cáncer. Asimismo, un elevado consumo de grasas saturadas y grasas trans que están pues presentes en los snacks y en estos bocadillos que venden en los supermercados, ¿no? Y aquello que reduce el riesgo, pues el té verde que tiene una acción antioxidante. Asimismo, el tofu, ¿no? Se ha visto que consumir tofu más de 5 veces a la semana o la soya y derivados sin fermentar, pues va a conllevar o va a prevenir, ¿no? El cáncer de próstata. Y el famoso licopeno, ¿no? Que es este compuesto bioactivo que está en los tomates. Entonces, más de 1.200 microgramos por día tiene un efecto preventorio, ¿no? De esta enfermedad, de este tipo de cáncer. Y también algo que quería añadir era de que el licopeno se asimila más, o de dicho, se aprovecha más cuando el tomate es cocido que cuando es crudo, ¿no? Asimismo, la ingesta de fibra superior a los 22,5 gramos por día, también, sobre todo la de tipo insoluble, también se ha visto que reduce el riesgo de cáncer de próstata. La de tipo insoluble por lo general la encontramos en los granos integrales y en las menestras. Esa es la de tipo insoluble. La de tipo soluble es la que está en las frutas y las verduras. Esto hay que saber también, tenerlo bien en cuenta, que obviamente no significa que
por eso no se va a consumir la otra fibra, ¿no? De hecho, que el equilibrio tiene que ser en ambos tipos de fibra. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cáncer de pulmón, se ha visto pues que, bueno, la ingesta elevada de carnes rojas y carnes procesadas va a aumentar el riesgo, ¿no? Asimismo, la ingesta mayor, o sea, dietas altas en colesterol, mayor a los 375 miligramos por día, van a aumentar también el riesgo de este tipo de cáncer. Y lo que va a reducir el riesgo de cáncer de pulmón va a ser pues una ingesta de 100 a 400 gramos de frutas y verduras a diario, ¿no? Fuentes de vitamina A, incluyendo a las personas fumadoras. Asimismo, una ingesta mayor a 400 UI de vitamina D por día, ¿no? Posiblemente, sobre todo en aquellos que tienen un déficit de esta vitamina. Bien, entonces esto era la información que yo les he traído hoy, no sin antes pues concluir que siempre va a ser muy importante que la dieta, en este caso, sea equilibrada, ¿no? Sí hay estudios de que la dieta mediterránea es mejor que la dieta occidental, ¿no? O que ya por las dietas vegetarianas ¿no? Que son buenas, son recomendadas, ¿no? Pero en sí, no verlo como con un nombre la dieta, ¿no? Sino ver que la alimentación pues sea equilibrada, sea variada, ¿no? Y de todas maneras incluir la actividad física, de todas maneras. Y sí es importante también que esta educación se dé desde que somos pequeñitos, ¿no? Porque ya incentivar o tratar de cambiar los hábitos en las personas adultas es un poco más difícil. Yo no digo que sea imposible, no lo es, pero resulta ser un poco más tediosa para los profesionales, pues que estamos, como se dice, en este campo, ¿no? Y bueno, eso era lo que les he traído hoy. Espero que les haya también servido esta información y que ustedes también, mediante ellos, pedirles también que ustedes lo difundan con las personas que conocen, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a la licenciada Mariela Angulo por su excelente presentación, muy detallada. Queremos saber si es que hay alguna pregunta en el público, alguna duda que tenga respecto al tema de dieta y cáncer para poder hacerle a nuestros ponentes. Pueden levantar la mano para activarles el audio o pueden escribir al WhatsApp, perdón, al chat del Zoom para poder mencionar esa pregunta a los ponentes. Mientras algunos de los participantes se animan a hacer sus preguntas, yo tengo una que siempre es, bueno, es recurrente cuando solemos dar alguna presentación al público en general, ¿no? Que es sobre estos correos spam que a veces nos llega o mensajes a través del WhatsApp respecto al uso del bicarbonato, respecto a la leche, ¿no? Cómo influyen estas dos sustancias en el cáncer. No sé si al respecto nos puede dar cada uno su punto de vista respecto al bicarbonato y a la leche. A ver, en cuanto a lo que es el bicarbonato de sodio como un suplemento de prevención o de factor tal vez de riesgo para cáncer, no hay nada realmente probado, no hay ningún estudio clínico, ¿no? O una investigación que haya sustentado eso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros el bicarbonato de sodio lo usamos a veces en conjunto a otras sustancias, ¿no? Para mejorar algunos efectos adversos, como por ejemplo en el caso de la muxitis, ¿no? Para elaborar lo que son los colutorios, ¿no? Para esos casos sí está indicado, pero como les digo, ¿no? En conjunto con otras sustancias para contrarrestar las lesiones, ¿no? La inflamación que se genera en la cavidad oral, ¿no? Sobre todo eso. Y en cuanto a lo que es la leche, hay, por ejemplo, depende mucho del tipo de cáncer, ¿no? En pacientes con cáncer hormonal, cáncer de mama del tipo hormonal, evitamos un poco lo que es la leche de soya, ¿no? Por tal vez el estrógeno que se presenta. Gracias, doctora Visconde, por la aclaración. No sé si quisieran complementar con algo más, la licenciada Maliel o la licenciada Victoria. Bueno, más que todo la recomendación general, como dice en la parte de mi presentación, siempre coordinar, conversar con su médico tratante. Todos los que son pacientes y si hay personal de salud en sala y tienen familiares, siempre conversar de temas de salud, de temas de alimentación, porque hay mucha duda sobre ello. Y no solo acá, es a nivel mundial. Y el tema que usted mencionaba, doctora, de los mensajes, no solo son para bicarbonato, leche, llegan también cuando
aparecen ciertas, o hay o, frutas que no conocen. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando hablaban del noni, después empezaron a hablar de la guanábana, o sea, escucha a un paciente algo y parece un reguero de pólvora, ¿no? Y todos quieren hacer lo mismo. Entonces, siempre eso prevalecer, ¿no? Ante cualquier duda, con su médico tratante, con su nutricionista, que no pueden tomar decisiones ellos mismos, que más bien la decisión de compartir esa información con su médico les va a ayudar con su nutricionista, con el personal de salud, incluso con la enfermera, con cualquier personal de salud que esté a su cargo, le va a ayudar a tomar la mejor decisión en salud y no tener el efecto adverso, que es lo que nosotros estamos buscando. Gracias. Gracias, licenciada Victoria. Licenciada Mariel, me parece que también quería encender el audio. Ah, sí, sí, bueno, no está bien, solamente añadir, sí, que este bicarbonato y estos lácteos, que pues, ¿no? Que la leche, que siempre preguntan, sobre todo bueno, los lácteos sí, porque tener en cuenta sobre todo el consumo de lácteos descremados, ¿no? Pero sí, hay algunos tipos de tratamientos de algunos cánceres, por ejemplo, de tipo hormonal, como dijo la doctora, que así no están indicados, pues de todas maneras, los lácteos, ¿no? Y en cuanto al bicarbonato, es que en sí, a ver, la dieta alcalina de por sí que se encuentra todo el mundo en Google y todos se preocupan por ella. No tienen, sí, carece de suficientes estudios de que digan que sí, que esto te va a curar, ¿no? O sea, no hay un alimento ni que cure ni que prevenga en sí, o sea, uno solo el cáncer. No hay, no existe. Pero sí, como repito, están las medidas, las recomendaciones, ¿no? Por tanto, para prevención y en cuanto ya a tratamiento, también, pues, no tener en cuenta. En el caso del bicarbonato, por ejemplo, como lo dijo la doctora, en colutorio que lo indican ellos, está bien, ¿no? Para prevenir estas heriditas, estas llagas, ¿no? Pero, por ejemplo, en sí, para consumo, yo no lo recomiendo particularmente porque también afecta o altera la absorción de otras vitaminas a nivel del estómago, ¿no? Entonces no está indicado. Gracias, licenciada Mariel. Tenemos dos preguntas más en el chat. La primera dice, ¿el uso de vitamina C endovenosa de forma mensual tiene alguna implicancia en aumentar las defensas o el sistema inmunitario? Bueno, a ver, en cuanto a lo que es la vitamina C, vamos a ver que esta la podemos encontrar realmente también en lo que es la nutrición, ¿no? En los alimentos que cotidianamente uno va a consumir, naranjas, toronja, ¿no? Brócoli, pimiento. Entonces, personalmente, hay muchos estudios, ¿no? Sobre lo que es la vitamina C. No hay un estudio, no hay un ensayo controlado en donde realmente se haya evidenciado, por ejemplo, que el uso de la vitamina C mejore el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de próstata por colocarme endovenosa la vitamina C mensual, me he curado de cáncer. No hay ningún estudio hasta el momento de eso. Sí hay estudios pequeños, muy pequeños, por ejemplo, hay un estudio piloto en pacientes de próstata, de cáncer de próstata resistentes a lo que es la castración, en donde se evaluó lo que es la concentración del antígeno prostático, ¿no? Pero se vio que realmente no hubo una interrupción. Si bien es cierto, tal vez no disminuyó, pero tampoco hubo una interrupción en lo que es el crecimiento de los tumores. Significa que en cuanto a lo que es el ciclo celular, por así decirlo, ¿no? Para el crecimiento del tumor no tiene ninguna injerencia realmente. Gracias, doctora Ana Paula, por su respuesta, por habernos orientado. ¿Quieren complementar la licenciada Victoria Vázquez o la licenciada Mariel? No, por mi parte no. De repente la licenciada María. Sí, no, bueno, como mencionó la doctora, no hay estudios, no hay estudios en sí y en realidad tampoco, sobre todo, bueno, durante lo que es quimioterapia tampoco no está indicado en sí endovenosa, no, es que no hay estudios claros, pues no hay nada que diga que sí o sí tenga que recomendarse, ¿no? Mientras no haya esos estudios de por medio ya confirmados, no podemos usar la recomendación. Gracias, licenciada Mariel. Finalmente tenemos una última pregunta que dice, ¿qué alimentos se deben eliminar para prevenir el cáncer de estómago y cuáles debo consumir más? Creo que esta pregunta la puede reforzar la licenciada Vicky, que había presentado un cuadro bastante interesante, ¿no?
por patologías, en donde hablaba, por ejemplo, de la carne rojas, la comida chatarra también, que está muy asociada a lo que es neoplasias gastrointestinales, ¿no? Creo que ella ahí puede reforzar un poquito más con el cuadro que había presentado. Gracias, doctora Sí, Ana Paula. justo. Licenciada Vicky. Sí, justo eso quería volver a poner el cuadrito para compartirlo. No sé si me permite. Para lo que es prevención, ¿qué deberíamos evitar para lo que es prevención de cáncer de estómago? Deberíamos evitar, y hay evidencia sólida, evidencia convincente de que esto incrementa el riesgo, por lo tanto debemos evitarlo, es el consumo de bebidas alcohólicas. Aquí, por ejemplo, mencionar que a veces dicen, no, pero los hombres consumen más, las mujeres no. Las bebidas alcohólicas, incluso las mujeres deberíamos evitarlas un poco más por un tema ya enzimático. Nosotros no tenemos la misma producción de alcohol deshidrogenasa en el organismo, entonces no nos ayuda a degradar tan rápidamente las bebidas alcohólicas. También, por ejemplo, el aumento de grasa corporal, esto asociado, ¿no?, a una dieta calórica muy rica en grasas. Perdón, recordemos que los carbohidratos, los azúcares que consumimos en demasía se van a transformar en grasa, y esto también es riesgo para cáncer del tracto digestivo. Luego les presenté en las carnes procesadas, también más que todo directamente para cáncer colorectal, y en lo que es para disminuir. También hay evidencia, por ejemplo, en los alimentos secos salados. Cuando comemos las cecinas, estos alimentos conservados por salazón, que vendrían a ser los secos salados, las cecinas, también hay evidencia de que puede aumentar el riesgo, una probabilidad de aumento de riesgo en el caso directamente de cáncer de estómago. Y se ha encontrado, por ejemplo, que en los pacientes, o mejor dicho, en las personas que consumen, con la siguiente, igual, el cáncer de estómago, por bebidas alcohólicas y grasa. Creo que estoy regresando en vez de disminuir. Y para la prevención hay evidencia, evidencia, ¿no?, que probablemente pueda disminuir el riesgo de cáncer en el caso de los vegetales. Siempre, y le está la licenciada Mariel, siempre recomendamos el tema de consumo de vegetales, siempre decimos 5 al día, variados, ¿no? Tamaño del puño de una mano, por ejemplo, tiene sus cantidades, tiene sus porciones, ¿no? Siempre vegetales, no almidonados, frutas son los que se recomiendan para prevención en cáncer de estómago. Sí, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, licenciada Victoria Vázquez. No sé si la licenciada Mariel quisiera complementar. Sí, sí, ya bueno, añadiendo lo que dijo la licenciada Victoria, tener en cuenta pues lo que es bebidas alcohólicas, como lo mencioné en mi ponencia, no es solamente para cáncer de estómago, sino sí para muchos tipos de cáncer, ¿no? Y de hecho que sí, esto es algo que no es recomendado, no es recomendado. Lo otro es el consumo de productos altos en sal, ¿no? Aparte de las cecinas, todo lo que son productos altos en sodio, que los podemos encontrar en los empaques de los envasados, ¿no? Aumentan el riesgo de cáncer de estómago. Asimismo, el consumo de lo que son las aminas heterocíclicas o los hidrocarburos que están presentes en las parrillas, en las barbacoas, en los asados, y tener en cuenta que mientras más, digamos que sea una carne, ¿no?, eso se preparen con una carne que tenga mucho más contenido de grasa, pues va a producirse más de estos compuestos en la preparación, ¿no? Por ende, en el consumo, ¿no? Porque ese alimento preparado es lo que vamos a consumir. Eso. Y lógicamente, Gracias. perdón, doctora, y lógicamente añadir, y bueno, no dejar de lado, sí, pues la actividad física y el consumo. Se recomienda al menos 400 gramos entre lo que es frutas y verduras, ¿no?, al día. Es decir, la recomendación clave, al menos 3 frutas variadas y 2 porciones de vegetales, que va desde la mitad de taza hasta una taza, ¿no? De vegetales variados. Es que puede ser más, ya va a depender eso también de los gustos y las preferencias de las personas, ¿no?, de los consumidores. Gracias. Gracias, licenciada Mariel, por sus respuestas. Yo creo que todos ya nos han podido contestar las preguntas. Si no hay alguna otra pregunta más por parte del público, entonces yo creo que podemos dar por finalizada hoy día la mesa redonda. Agradecemos a todos por estar presentes.